la noche entramos en el tercer y último bloque de esta letra chica de domingo, recibiendo a Nicolás Iglesias Schneider. Es investigador especializado en política y religión y también trabajador social. Bienvenido, Nicolás, un gusto tenerte nuevamente acá. Muchas gracias por la bienvenida y por esta conversación. Bien, vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la derecha internacional, el vínculo con la política, religión, pero antes comenzaremos con otro tema que tiene que ver con religión y refiere a la muerte de Francisco I. ¿Qué valoración haces de lo que fue su papado? ¿Qué hitos dejó en la iglesia y qué iglesia dejó? Bien, Francisco se destacó quizás mucho más que su antecesor Ratzinger en tener una fuerte visibilidad pública internacional y haberse involucrado en muchos temas de la agenda que exceden los muros de la iglesia, o sea, se metió en temas de justicia social, ambiental, climática, tuvo una palabra bastante comprometida con temas de migración en un contexto donde los discursos de la xenofobia han ido y siguen en aumento. Y en una Europa que con ese tema está hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo con unas tensiones internas, con un discurso anti-mundo árabe, anti-inmigrantes de África. Él hizo misas en contextos en la isla de Lampedusa, en lugares muy significativos. Incluso ahora, incluso en su muerte, había migrantes, personas de la diversidad, niños y niñas, personas sin techo, o sea, toda su agenda social, por decirlo de una manera, o todas sus encíclicas y palabras tuvieron un fuerte énfasis en la inclusión, en abrir la iglesia, no abrir la iglesia a los pobres, porque siempre la iglesia católica y las iglesias tendrían que este énfasis en las personas excluidas. Pero Francisco, incluso desde la elección de su nombre, en referencia a San Francisco de Asís, tuvo este énfasis principal, de mostrar una iglesia más pobre, más humilde. Él pidió perdón muchas veces y el tema ambiental y de los pobres quizás fueron parte de ejes vertebrantes. Hubo temas al interior de la iglesia también que trató de cambiar, en algunos se avanzó o él avanzó poco, en otros avanzó un poco más, en otros tuvo resistencia. ¿Cuáles? Tiré algunos titulares. Sí. Uno es el de las finanzas, por ejemplo, pero no. Sinceramente me enteré en estos días que dijeron intentó reformar las finanzas de la iglesia, que sabemos que es un tema muy delicado, sí, pero habrá otros. Habrá otros temas, sí. Él, por ejemplo, incluyó mujeres en roles de gobierno de la iglesia. Hay varias mujeres que están en lo que es la gobernanza de la iglesia, pero, por ejemplo, no equiparó, vamos a decir, la ordenación de mujeres al sacerdocio. Por ejemplo, no existe sacerdocio femenino hasta hoy, pero sí le dio a varias religiosas y laicas lugares de poder, de gobierno, donde nunca había habido una mujer en la historia. ¿Llegó a plantear la intención de hacer eso? No, pero sí hubo, no desde Francisco, sí hubo sectores de la Iglesia Católica, porque él una cosa que hizo fue abrir la participación de los laicos. En la palabra que él usaba es la sinodalidad, eso quiere decir hacer asambleas horizontales donde un laico puede discutir quizás con un cardenal, con un obispo, y en sectores de la iglesia, especialmente pienso en la Iglesia Católica de Alemania, que es una iglesia bastante importante, por ejemplo, todo el tema del matrimonio igualitario, que los sacerdotes se puedan casar, o sea, la discusión sobre el celibato, la ordenación de mujeres, el reconocimiento de que de diáconos que son personas de la comunidad que son casados puedan tener otras responsabilidades. O sea, había una serie de cambios que un sector de la Iglesia Católica los propuso en esta dinámica sinodal, pero hubo sectores más conservadores que veían eso con mucho temor y también detenían los cambios. Igual Francisco, que es un énfasis creo importante, o una aclaración importante, él tuvo un énfasis pastoral, de apertura, de inclusión en muchos temas, pero no tuvo cambios doctrinales. O sea, su énfasis, su forma de hacer las cosas fue muy distinta también por su estilo latinoamericano, quizás mucho más cercana y con posturas aperturistas, pero no hizo cambios doctrinales. O sea, la doctrina de la Iglesia sobre temas morales no fue modificada, la doctrina sobre temas del celibato, la ordenación de mujeres no cambió. Entonces sí hubo muchos gestos simbólicos de apertura e inclusión, pero no cambios doctrinales. Claro. Y entonces, en resumen, ¿cambió la iglesia, dirías vos? Yo creo que le dio un énfasis y acercó la iglesia a gente muy decepcionada. Ahí va. Incluso generó mucha simpatía de gente no creyente, porque eso lo vemos en las redes, ¿no? Muchos líderes políticos y de otras religiones, porque él tuvo un fuerte énfasis en el diálogo interreligioso, en el diálogo con los movimientos sociales. Entonces fue un papa que acercó la Iglesia Católica a sectores fuera de la Iglesia, pero no, y esa fue la Iglesia que dejó en este momento con esta pregunta. Ese fue el cambio que hizo. Es el cambio que hizo, pero eso no quiere decir que siga así al futuro, y porque no hubo un cambio tampoco en las bases doctrinales, sigue siendo la misma doctrina.
Nos vamos a una conversación que tuvo hace unos minutos, nos vamos al móvil, que hace unos minutitos estuvo nuestra compañera Abril Mederos con Néstor da Costa, especialista en sociología de la religión, para introducirnos un poco en lo que se viene. Adelante, Abril. Gracias, compañeros. Y para seguir abordando este tema, ya estamos con Néstor da Costa, doctor en sociología, especializado en sociología de la religión, también docente de la Universidad Católica del Uruguay, y vamos a estar charlando con él justamente sobre cómo va a continuar este proceso tras el fallecimiento del Papa Francisco. Gracias, Néstor, por estos minutos. Bueno, para comenzar, ¿qué se puede decir de la figura de Francisco al frente del Vaticano? Bien, se han dicho muchas cosas, pero empecemos diciendo que fue un papa diferente, muy diferente a lo que veníamos acostumbrados en los últimos 40, 50 años. Un papa que entendió que seguir a Jesús era hacer lo que él hacía y por lo tanto dedicarse con preferencia de atención a la inclusión social, a cuidar a la gente, a los pobres, a los desfavorecidos, a los migrantes, por encima de las preocupaciones formales de la Iglesia o normativas o teológicas. Eso lo ha hecho una figura muy distinta. Es un papa absolutamente abierto a la pluralidad, a las opciones sexuales diferentes, que tenía una especial sensibilidad por los excluidos de este mundo, y además un papa que jugó a nivel internacional en composiciones muy claras a favor de la paz, a favor del ser humano. Tengamos presente que es uno de los pocos que habló con preocupación sobre lo que estaba pasando en Gaza y con preocupación con lo que estaba pasando en Estados Unidos, la forma que estaban tratando a quienes deportaban, etcétera. O sea, creo que es el único líder mundial o figura de nivel internacional que tuvo posiciones de ese tipo claramente. Y en el momento cultural que vivimos, en el momento político que vivimos, una voz de esas encarnaba y representaba de alguna forma a mucha gente, no necesariamente católica, que entendía que había que poner los valores en juego allí y defender a quienes había que defender. Entonces es un papa completamente distinto, es un papa mucho más jugado por la vida de la gente y no por las formalidades, ¿no? Y eso cambia mucho las cosas. ¿Puede decirse de alguna manera que jugó un rol más político que quienes lo precedieron en este rol? Todos han jugado roles políticos. Quizá Ratzinger Benedicto fue el que no lo hizo, pero Juan Pablo II jugó un rol político muy importante en la época de la Cortina de Hierro. Fue un rol clave. También un rol podía ser cuestionable, porque en algunos momentos incluso bendijo a los soldados norteamericanos que iban a Irak. Es impensable que el Papa Francisco hubiera bendecido a un soldado por el hecho de ir a matar a otros. Por lo tanto, hay un cambio radical de la forma de entender el cristianismo allí en este Papa. Todos han intervenido en lo político internacional, pero también tenía claro que la intervención era en la misma línea de seguimiento de Jesús. De alguna manera, la disrupción que generó el Papa Francisco hoy se pone en juego también en el proceso de la selección de la nueva figura que va a presidir el Vaticano. ¿Qué nos podés contar de ese proceso? ¿Cómo se elige a un nuevo Papa? Bien. Al Papa lo eligen los cardenales. Los cardenales son una especie de cuerpo de asesores nombrados por el propio Papa que están distribuidos por todo el mundo. Hoy en día son 252, si no me equivoco, pero los que pueden votar para elegirlos son los que tienen menos de 80 años, que hoy son 135. Entonces, esos 135, salvo 2 que ya avisaron que no van por razones de salud, esos 133 son los que a partir de quizá entre el 5 y 10 de mayo, se empezarán a reunir diariamente para votar directamente, teniendo 2 votaciones de mañana y 2 votaciones de tarde. En el tiempo previo que hay de aquí hasta la elección, se dan todos los conversatorios previos, que llaman congregaciones generales, diálogos entre los cardenales, búsqueda de un perfil, preguntarse qué es lo que está viviendo la Iglesia hoy, qué tipo de papado se necesita, un papa más del estilo Francisco, un papa anti-estilo de Francisco, y empiezan a jugar en la prensa también los quienes quieren incidir en eso. De hecho, acabo de leer hace unos minutos las declaraciones del cardenal Müller, un cardenal muy distinto a Francisco, diciendo que terminó este periodo histórico, hay que enterrarlo y que empezar de nuevo en un sentido contrario al que venía Francisco. Entonces eso es también política hacia la elección del nuevo Papa, ¿no? No sabemos quién será, siempre hay como 15 o 20 nombres arriba de la mesa, y el proceso implica que se necesitan 2/3, o sea, 89 votos para lograr elegir a un papa. Y habrá que ver si en la interna está muy dividida la votación entre 1 o 2 candidatos o cuántos,
Si se estanca y ninguno llega a los 89 votos, por lo tanto tendrán que buscar una fórmula de transacción, quizá en ninguno de esos candidatos, sino en otros, para lograr esos 2/3 que necesitan. Y está claro que estamos en un momento de especial pugna por el tipo de iglesia que se pretende que el nuevo Papa lidere. Tú hablabas de que hay de alguna manera dos corrientes dentro de lo que son los cardenales. Sí, la Iglesia Católica en general tiene como dos grandes corrientes a nivel de poder. Una de ellas tiene que ver con entender que la Iglesia, que es quien tiene el deber de proclamar a su fundador y el mensaje de su fundador, es la que ha ido inequívocamente a lo largo del tiempo definido que es ser católico o que es ser cristiano, o cómo se hace el seguimiento de Jesús. Por lo tanto, ahí importan mucho las instituciones, las normas, los dogmas, el cumplimiento, etcétera. La otra corriente es la que dice, nos preocupa más el mensaje original de Jesús y cómo lo vivimos hoy, no tanto lo otro. De esas dos corrientes, Francisco ciertamente era del esta segunda corriente que nominé. Esas dos corrientes están en pugna hoy en día, si uno mira la prensa, viendo, bueno, ¿seguirá un papa al estilo Francisco o vendrá uno que, como dice el cardenal Müller, borre todo y empiece de cero? Porque según él y ellos, hay un grupo de gente que ha dicho que este papa casi era un hereje. Entonces, las pugnas en la Iglesia están como cualquier institución que tiene poder y busca continuar su mensaje en el tiempo, busca que la elección de alguien que puede estar 10, 15, 20 años al frente de la Iglesia sea en función de lo que uno entiende que debe ser la Iglesia, ¿no? Bien, están estas 133 cardenales que a priori podría ser cualquiera de ellos el nuevo Papa. ¿Ya hay nombres sobre la mesa sobre quiénes podrían llegar a ser? Nombres hay 15, 20 nombres que de alguna forma reflejan las dos corrientes, e incluso hay uno que podría ser un poco intermedio. La pregunta es, yo creo que los que expresan los extremos de esas corrientes no van a terminar electos porque van a tener mucha resistencia interna, pero seguramente veamos cuando lo nombren de qué perfil viene, cuál es su historia anterior, qué acentúa en su obispado. Puede parecer una obviedad, pero ¿es secreto el voto? Sí, el voto no se sabe. Es muy curioso, cada uno vota, como se vio en la película Cónclave aparentemente, con un papelito donde pone el nombre de su candidato, después se hilvanan y cuentan y se hilvanan y si hay mayoría es papa, se le pregunta al candidato si acepta. Y si no hay mayoría, se quema, sale humo negro y se vuelve a una segunda votación en la segunda parte de la mañana o de la tarde, ¿no? Se ha dicho que Francisco, de alguna manera, a la hora de elegir los cardenales, ha optado naturalmente por figuras que se acerquen a su manera de ver la Iglesia. ¿Hay posibilidades de que haya una especie de continuismo en esto de lo que son las corrientes? ¿O está cantado el resultado o no es tan claro? No, yo creo que no es nada claro el resultado. Todos los papas nombran a los cardenales. Cuando murió Juan Pablo II, todos lo había nombrado él. Los cardenales no son fieles al nombramiento, no le deben en ese sentido obediencia al papa. Ejemplos tenemos por todos lados, aquí mismo. Entonces, lo que tenemos es que van a actuar según lo que entienden que debe ser el devenir de la Iglesia en la historia que viene ahora, en la brevedad. No hay un candidato cantado. Hay 10 o 15 que se mencionan por distintas razones que podrían tener perfiles. Fíjate, primero hay que acordar qué tipo de papa quieren. Segundo, si para un lado o para el otro, o más en el medio. Segundo, cuánto quieren que esté en el papado. Por lo tanto, eligen a alguien joven para que esté 30 años o eligen a alguien de más de 70 para que esté 10, 15 años. También es un drama. Cuando Juan Pablo II murió, después de 26 años, no se eligió con el criterio que fuera eterno el que estaba, sino con el criterio que fuera menos tiempo. Para el papado muy largo había sido muy complicado, las disidencias no pueden expresarse, etcétera, ¿no? Entonces no hay uno cantado, puede ser alguno de estas dos corrientes, puede ser alguien de transacción, dentro de un menú de 20, 25 como mucho, que pueden ser los que tienen más conocimiento del mundo, los que son más conocidos por los cardenales. Uno no vota a los desconocidos absolutamente, ¿no? Sino que vota en función de ciertos requisitos o ciertas ideas sobre quién debe ser. No hay un candidato cantado y esto se va a dirimir de aquí hasta que lo nombren. Muchas gracias, Néstor. No, por favor. La palabra allí de Néstor da Costa, doctor en sociología, especializado en sociología de la religión. Volvemos a estudios. Muy bien, Abril, muchísimas gracias por acercarnos la palabra de Néstor.
Nico, quiero andar un poquito en lo que habló Néstor sobre el rol del Papa en diversos conflictos, ¿no? El rol que tuvo en política internacional y puntualmente en varios conflictos armados. Él mencionó, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con Gaza e Israel, también el rol en Rusia-Ucrania. ¿Cómo lo viste tú? Sí, creo que esa faceta fue desde el comienzo un destaque de buscar unir ciertos pueblos o ciertos países en conflicto. Por ejemplo, la visita a Cuba y acercar Cuba a Estados Unidos y levantar sanciones fue de sus primeras acciones pastorales y políticas. También la Iglesia Católica hacía 1000 años que un papa católico no se reunía con un patriarca ortodoxo ruso. Y en La Habana, propiamente dicho, se dio esa reunión casi de 1000 años que no se veían dos líderes de estas principales iglesias, y eso se dio gracias también a la diplomacia de Francisco, que ahora con el conflicto que ya tiene unos años entre Rusia y Ucrania, también ese buen vínculo, o ese vínculo bastante, por lo menos fluido con Rusia, él buscó varias veces ir a la embajada de Rusia, fue a la embajada de Rusia en Italia, a la de Ucrania, reunir a los embajadores, llamar a Putin, llamar al patriarca, pedirle que se pare la guerra. O sea, él buscó esa mediación varias veces en el conflicto entre Ucrania y Rusia, sin tener posturas también demasiado críticas hacia Rusia, ni demasiado favorables a Ucrania, en un contexto donde todo se está polarizado. Claro. En el caso de Gaza y Palestina e Israel, previamente, antes de lo de Gaza último, él tuvo siempre una postura muy crítica sobre las violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino y muy cercana al derecho internacional. O sea, las posiciones de Francisco muy parecidas en ese contexto a las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Y cuando empezó todo el ataque del gobierno de Israel a Gaza, empezó a tener desde el principio ya una postura humanitaria, de alto al fuego, de negociación. Y eso ha ganado incluso que estábamos chequeando de si el Estado de Israel no envía saludos fúnebres de orden, ¿no? a la muerte del Papa Francisco, que aparte es un jefe de Estado, y el vínculo realmente entre Netanyahu y el Papa Francisco fue malo, porque Francisco tuvo una postura muy crítica sobre el tema humanitario en Gaza realmente. Y eso no quiere decir que no tuviera un buen vínculo con la comunidad judía. Él era arzobispo en Buenos Aires, y ahí separa, creo que sabiamente Francisco, de mantener una cosa es el diálogo interreligioso con la comunidad judía y otra cosa el Estado de Israel, que es un Estado que no representa la religión judía. Entonces logró esa distinción y mantener una postura humanitaria y afín al derecho. Ahí veíamos lo que decía él era que el Estado de Israel, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo, había hecho una publicación sobre la muerte de Francisco, luego la borró de las redes. O sea, queda claro que entonces no hay como un mensaje. Y también tuvo posturas bastante desafiantes, por ejemplo, a Trump también, ¿no? Con todo el tema migratorio. Ya en el primer gobierno de Trump, con la cuestión del muro, y en el segundo, en el actual, Trump hizo muchos recortes que todos hemos escuchado de la cooperación internacional, y eso Francisco también lo denunció como una falta de compromiso con la justicia social y los derechos de los más pobres. Nota al pie para no iniciados, ¿qué es una acción pastoral? Definir la distinción entre lo pastoral y lo doctrinal es la forma de hacer, ¿no? Como la forma de vincularse, la cercanía, la manera de alguna manera demostrar cómo Jesús se vinculaba con la gente. Lo pastoral es la acción con la gente, y lo doctrinal es el conjunto de ideas, de dogmas, que eso es lo que no varió. Sí, la pastoral, la forma de ser cercano con la gente, eso fue el énfasis de Francisco. Bien, sobre la sucesión que hablaba ahí con Néstor, ¿cómo la ves? Bueno, comparto con Néstor lo que decía, hay muchas tendencias en la Iglesia Católica, eso es la gran también sabiduría de la Iglesia Católica y de un Papa, mantener en unidad un cuerpo tan diverso con teologías conservadoras, progresistas, medianas, gente de culturas distintas, de lenguas distintas, de tradiciones culturales distintas. Y en el cónclave, que van a estar 135 cardenales, más o menos a partir de entre una semana o dos, entre el 5 y el 10 de mayo parece que ya estaría empezando el cónclave. Estos 135 cardenales, 108 fueron electos por Francisco, los otros vienen de antes, el 20% solamente. Eso no quiere decir que todos los que Francisco eligió son de la misma línea de Francisco, sino que Francisco eligió cardenales mucho de la periferia, de la zona, vamos a decir, del sur global, países como Uruguay, Paraguay, de América Latina, de África, muchos de Asia, de lugares donde no hay grandes comunidades católicas, hay cardenales. Eso es un cambio, porque antes el peso político y económico también, eso sigue estaba en Europa, y especialmente en Italia, donde había más cardenales. Ahora hay muchos más cardenales del sur. Hay varios candidatos que vienen de ese sur, y esos son diversos. Hay un candidato filipino,
Tagle, que tiene una línea bastante parecida a la de Francisco, con una perspectiva social y con la justicia social y los derechos humanos. Después hay algunos candidatos de África que son más conservadores, algunos mucho más conservadores realmente, porque también una cosa que quizás, como para ilustrar, cuando Francisco hizo esta carta sobre la bendición de las parejas homosexuales, no el matrimonio de las parejas de la diversidad, sino la bendición, que no es lo mismo, la conferencia de obispos africanos se opuso, criticó al Papa, que eso no sucede muchas veces. Dijo que estaba en desacuerdo. Esto quiere decir que casi todo el continente africano en sí tiene una visión, no todos, pero la mayoría de los obispos africanos tienen una visión más tradicionalista en temas de moral. Después, en Italia hay algunos candidatos, Parolin y Zuppi. Zuppi entiendo que es de la misma línea de Francisco. Después, el otro fue secretario de Estado del Vaticano, tiene una visión más diplomática, y después hay algunos otros candidatos de Austria y de Holanda, que son cardenales, que tienen una línea más dogmática. O sea, hay una gran diversidad, posiblemente esto sea obviamente en el cónclave se valorarán distintas situaciones y escenarios. Hay estos favoritos, que más o menos estos que mencioné, pero nunca se sabe, porque Francisco Bergoglio antes no era favorito. Nadie. Entonces, ni los propios argentinos, que son muy de darse para adelante, decían que tenían Espero chance. que no piensen que el próximo va a ser argentino de vuelta. Pero no, que realmente también puede aparecer algún candidato que no sea de estos visibles, porque también está el factor para los creyentes, que es el Espíritu Santo. O sea, se supone que no es todo política en el sentido más estricto del término. Obviamente que hay política interna de la Iglesia, tiene una gran política, discusiones políticas me refiero, pero puede pasar algo que nos sorprenda. Bueno, habrá que esperar por ese humo blanco, pero vengámonos para nuestro país. ¿Cómo ves el vínculo entre los partidos políticos y la religión acá en Uruguay? ¿Cómo es? Bueno, a grandes rasgos. Claro, sí, hemos hablado bastante. Te voy a pedir que entremos ya en los detalles, pero bueno, así en grandes lineamientos tenemos el Frente Amplio con un vínculo desde la fundación del partido con la Teología de la Liberación, o sea, con los sectores del cristianismo más progresistas. El Partido Demócrata Cristiano jugando un rol importante, pero también en todos los otros sectores, en su momento en el MLN, hoy en el MPP, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista también, en la vertiente artiguista. Uno recorre la diversidad del Frente Amplio y hay distintas figuras del cristianismo que se han vinculado, y del judaísmo, de las religiones afro. Entonces, por más que es un partido de izquierda, y en toda Latinoamérica hay vínculos de partido de izquierda con estas corrientes progresistas. En el Partido Nacional, históricamente, fue concebido como el partido más cercano a los ideales de la Iglesia Católica, más por el hecho de que representa los valores más tradicionales y la visión de la nación también, ¿no? Anclado también a una defensa, a una discusión muy importante en nuestra historia, que fue la separación del Estado, de la Iglesia del Estado, en la cual sectores del Partido Nacional defendían, algunos sectores, ese vínculo. Y por otro lado, el baasismo, que es el que quizás más define nuestra identidad en este vínculo de política y religión, de la separación de la Iglesia del Estado con más de 100 años, y sectores del baasismo que quizás hasta el día de hoy mantienen esta visión un poco más anticlerical y con una distinción más fuerte entre iglesias y Estado. Pero lo novedoso, o quizás los dos distintivos últimos de estos últimos 10-15 años, son, lo fue Cabildo Abierto, hoy disminuido, pero que cuando en el periodo pasado tuvo una gran relevancia con un discurso de tipo católico nacionalista, hispanista. Podemos recordar a Domenech, incluso Manini, haciendo muchas referencias a la dimensión del vínculo entre la patria, el ejército y la Iglesia Católica, como en esa tríada. Después tuvo una candidata, Leonela Quintanas, que vendía del sector más neopentecostal, pero electoralmente no funcionó. Y después la presencia de los sectores pentecostales, neopentecostales, que desde el 2009 empezaron a activar en política, y en el Partido Nacional, y conformaron en algún momento más o menos entre el 15 y el 19, hubo 3 legisladores que representaban esta tendencia pentecostal evangélica conservadora en el Partido Nacional. Dicho así muy rápidamente, creo que eso es como un poco, podría ser el mapa de este vínculo de religión y política, que es un mapa que se mueve porque también los temas de la agenda, que generalmente, ¿qué es lo que mueve la agenda religiosa hacia la política? Generalmente es la agenda moral. Generalmente es como uno de los grandes catalizadores. Entonces,
Quizás estos últimos 5 años estuvo más tranquila, podríamos decir, esta agenda, y por ende no hubo mucho activismo político-religioso visible, salvo el de Cabildo Abierto que fue... Sí, de hecho no se tiraron para atrás algunas leyes que podían pensarse que corrieran peligro, ¿no? Algunas leyes que... Vinculadas a lo moral, digo. Sí, por ejemplo, estos sectores que nombré, tanto los de Cabildo Abierto como este sector evangélico conservador en el Partido Nacional, tuvo una fuerte militancia contra la ley trans. En la paradoja, ¿no? Francisco pidió que haya una persona trans llevando el ataúd junto con los pobres y los migrantes. La oposición a la ley de salud sexual y reproductiva, la ley del aborto, en el periodo anterior. O sea, todos estos temas capitalizaban digamos, moralmente y políticamente esta capacidad de movilizar que tiene la religión en Uruguay, inclusive, siendo tan laicos. Y ahora el nuevo tema que hubo en este periodo, pero que no generó tanto movimiento, fue la eutanasia. Me refiero a que no generó tanta movilización social. Sí, a veces escuchas Turla varias veces dando notas, sí. ¿verdad? Pero no genera manifestaciones en la calle, ¿no? Porque hay temas como que sí activan la emoción, activan... Que eso es también los discursos más de la extrema derecha, más conservadores, sí, apelan a la emoción, apelan al miedo, al caos. Y ahí sí, porque la eutanasia es moral, pero es más filosófico. Lo otro toca la familia, toca la sexualidad, toca temas que son como un poco más de la fibra interna, ¿no? Y por los cuales las iglesias del campo conservador han dedicado tiempo y recursos. Bueno, el 2 de mayo, ¿sabes lo que se viene? La Viva la Derecha Fest. Esto se va a realizar en el auditorio El Mega, propiedad de Misión Vida, la iglesia fundada por el Pastor Márquez a mediados de los 90 y conocida por llevar adelante los hogares Veraca. Para el evento se anuncia la presencia de figuras de la derecha argentina, como por ejemplo Agustín Laje y el español también Javier Negre, vinculado al mileísmo y que, recordemos, tuvo un entredicho con el ahora presidente Yamandu Orsi durante la campaña. Vamos a compartir el siguiente tape y nos metemos de lleno en este tema. No sé si vino gente de Peñarol acá hoy. Mirá todo lo que vinieron. ¿Alguno de Nacional vino, che? También. Bueno. ¿Y los de Jesucristo vinieron o no? ¡Ahí va! Todo Uruguay tiene que saber que tenemos un evento extraordinario el 2 de mayo en nuestro auditorio El Mega, en Monte Veraca. Quiero invitarte, se trata de un evento extraordinario. Vienen expositores internacionales como Agustín Laje. Tenemos que armar una red de patriotas que impulsen la libertad en el mundo. Emanuel Danan. Ay, dale, hay un kiosco enorme en todo esto del género. Nicolás Márquez. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, está incentivando una conducta autodestructiva. Estamos batallando por defender la cultura de la civilización occidental. Libramos una guerra. Los soldados serán reclutados de todas partes del mundo. Con el único fin de formarlos y capacitarlos, Dios busca soldados. Nosotros consideramos que las ideas progresistas han permeado muy bien en la cultura, justamente a través de las universidades, de las artes, de la política, y creemos que hay otras ideas que tienen que ser escuchadas. Por supuesto, nosotros consideramos que son las ideas correctas. Hay que frenar eso de que a lo dulce se le dice amargo y a lo amargo se le dice dulce, que el hombre es mujer, que la mujer es hombre. Tengo un amigo grande y poderoso, él es súper fuerte, súper bondadoso. Bien, Nico, ¿qué lectura haces sobre este evento que se va a realizar y que vincula, ¿no? Como religión, política, el Pastor Márquez? Estaba pensando dos cosas de la historia de este grupo. La iglesia Misión Vida llega a finales de los 90 y en el año 2002 empiezan los hogares Veraca a hacer la acción social en contexto de la crisis. Y ahí, con la crisis social, ¿no? Y saltando varias décadas, la primera invitación, por lo menos pública, que conocimos de Nicolás Márquez y Agustín Laje vino de la mano del Pastor Márquez. O sea, estos referentes de la derecha argentina no llegan a dar una charla a un partido político. No, llegan a una iglesia, me refiero. Llegan al campamento Veraca, que son esas imágenes que vimos. El lugar, el Mega, es adentro del campamento Veraca. O sea, es el escenario que el campamento Veraca tiene. Que en vez de promocionarlo como es en el campamento Veraca, hice en el Mega creo, como una estrategia de marketing para separarlo un poco, pero es en el mismo predio donde vive el diputado de Astugue, donde funcionan las empresas donde fabrican los camiones refrigerantes. Tuve la oportunidad de ir y visitarlos.
cosas que ya he hablado otras veces en este programa y en varios. O sea, es un lugar, el campamento de Veraca en Villa García es un predio muy grande de la Iglesia Misión Vida que va a ser usado para una actividad de política. Ya fue usado igual para otras actividades políticas partidarias, no es la primera vez. Esta claramente tiene un énfasis en la extrema derecha, en este discurso que estamos escuchando. Ahí ponían el título, ¿no? El Evangelio de la Nueva Derecha. Yo pensaba, veníamos a hablar del Evangelio con los énfasis de Francisco, y ahora parece que es como son los énfasis tan distintos. Yo nunca leí igual discursos de odio en el Evangelio, he leído el Evangelio varias veces, pero es esta lectura y estos usos de la religión que hacen actores del mundo religioso y del mundo político, y usan la religión porque es eficiente, aglutina, junta emociones, junta símbolos. La gente, las personas depositan esa fe en el pastor, en Dios, en la iglesia, y después es trasladada intencionalmente como una herramienta para la militancia política. Entonces, bueno, el evento junta figuras que son de la derecha internacional, no de Argentina, de España, y vienen a Uruguay, bueno, a resistir, a capacitar, a formar. El pastor Márquez ha hecho varios eventos de este tipo, no es la primera vez incluso que trae a Nicolás Márquez y a Agustín Laje. Sin duda que ellos, y antes el pastor Márquez cuando estuvo en los orígenes de Con mis hijos no te metas, a mis hijos no los toques, o sea, hay ciertos... cambian las organizaciones, cambian los eslogans ahora de la derecha, FES, antes eran otros movimientos, pero es como buscar a través de marcas o a través de actividades que no son la iglesia, no te invitan al culto, a la misa, sino te invitan a algo que es mucho más, una FES es mucho más cool. ¿No te da ganas de ir? Bueno, no, igual a mí me causa gracia porque dice los invito y sale 1.590 pesos la entrada. No, gracias. Bueno. Y hablando de cool, las imágenes esas que veíamos en el final del tape, digo, con los gurisitos también y eso. Igual ¿no? Miro bastante las redes del pastor Márquez. Ese es de los niños. Ese es el campamento de los niños. Por eso, pero que haya campamento... Hay campamento de niños, adolescentes. Me refiero a que me da la sensación de que en sus formas, pues podemos separar forma de contenido claramente acá, ¿no? En sus formas tienen estrategias mucho más ayornadas que otras iglesias. Claro. Es decir, en cuanto a lograr llegar, atrapar, entretener y presentarse, como decías, como algo cool. Y pasa mucho no solo con la iglesia del pastor Márquez, con otros sectores religiosos evangélicos y también católicos, que a veces lo cool, lo que usar las tecnologías, las redes y presentarse de una manera moderna, no quiere decir que el contenido que está en esos discursos, el contenido generalmente es más conservador. O sea, como una paradoja, ¿no? O sea, hay un uso tecnológico muy de vanguardia, muy ayornado, pero el contenido es muy conservador. Y si lo vemos en la política internacional pasa lo mismo, es lo más contrapo. O sea, tiene que ver con cómo la tecnología, estamos en un momento donde la tecnología ya va marcando, sin duda que es una gran generadora de sentido, de contenidos y de ideas, pero generalmente es usada con contenidos que no van hacia la línea del humanismo, el pluralismo y la convivencia, sino a la polarización y a estos discursos de odio, podríamos decir. ¿Y qué impacto puede tener que lleguen estos discursos a un público que ya confía, pienso en este vínculo con el pastor Márquez puntualmente, ¿no? Que ya confía en ese pastor, que ya él tiene determinada cantidad de personas ganadas, entre comillas, ¿no? Que creen en él. ¿Qué pasa cuando te presenta a estas otras personas como que traen un discurso que también es la verdad o que te van a cantar la justa? Te viene avalado por ese nivel de confianza que ya tienes. Sí, me parece que es súper preocupante porque es esto, trasladar el poder. Michel Foucault, que es un autor que estudiamos mucho en facultad, hablaba del poder pastoral. Eso quiere decir que es el poder que ejerce un pastor sobre su oveja. Por eso la palabra pastor viene del pastor de las ovejas. Y las ovejas confían en el pastor. Bueno, eso está en la Biblia, ¿no? O sea, es una imagen religiosa. Estos líderes religiosos saben que su poder no es solo sobre las almas, es sobre el cuerpo, sobre la mente. Dirigen al rebaño. Y en estos casos generando sentidos muy acríticos de la palabra, ¿no? Porque hay muchas iglesias que promueven el debate, justo estamos hablando de la sinodalidad de la asamblea. O sea, muchos sectores religiosos promueven el debate plural. No es el caso donde el pastor Márquez se presenta como la autoridad máxima de la iglesia, donde mueve sus fieles hacia estas... Los hizo militar a favor del candidato Astuve tiempos atrás varias veces. Entonces ahora... Una iglesia que recibe dinero del Estado.
Una iglesia que recibe dinero del Estado de diversas formas. Claro. No por el sueldo de Dastube, que si lo aporta o no, si aporta el diezmo o lo aporta todo, que no sabemos, sino porque los hogares Veraca, por ejemplo, reciben apoyos de las intendencias en todo el país, casi prácticamente, salvo Montevideo y Canelones. Creo que el resto de las intendencias casi todas tenido alguna forma de colaboración, y esas formas de colaboración son formas de financiamiento. Claro, existe eso, ya lo hemos hablado otras veces, porque hay un trabajo sobre adicciones y sobre pobreza que esta iglesia a partir del 2002 empezó a hacer, y podríamos decir que es un hueco de la atención del Estado. Pero más allá de eso, que la plata, más allá que la plata igual es importante, tiene que ver con esto de la capacidad de mover a la gente, ¿no? O sea, cómo posiciona agenda, porque este discurso sobre, por ejemplo, todo el tema del concepto de ideología de género, que fue tan fuerte en el debate de la batalla cultural, como ellos llaman, ¿no? Desde la discusión de la ley trans en adelante hasta ahora sigue siendo un concepto que mueve. Y ahora hay nuevos conceptos que se ponen, ¿no? La universidad doctrina, casi no mandes a los jóvenes a la universidad porque van a ser adoctrinados, traerlos a la iglesia. Aparte que lo que tiene de novedoso también la capacidad de la Iglesia Misión Vida y otras es que no solo aportan elementos religiosos, sino tienen medios de comunicación, tienen campamentos, tienen escuelas, otras iglesias instituciones tienen también espacios de formación terciaria, tienen ONGs, entonces se va generando una capacidad de acción en distintos niveles. La pregunta del millón, y para cerrar, ¿qué hay detrás de esa confluencia entre determinados sectores políticos, determinados discursos que se posicionan en la denominada batalla cultural y estas iglesias, o los líderes de estas iglesias? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se alinean así? ¿Tenés una hipótesis? Bueno, ¿es un tema económico? ¿Es un tema, no sé? Creo que por lo menos hay un claro acuerdo moral de una agenda moral a defender juntos. Y hay redes internacionales que, aparte después de la derecha FES, está el Congreso Iberoamericano por la Familia y por la Vida, que es un congreso donde juntan, por ejemplo, a legisladores evangélicos y católicos conservadores de toda América Latina a defender la familia y la vida, la familia tradicional y contra el aborto, básicamente. O sea, hay redes internacionales, instancias internacionales, algunas laicas, otras religiosas y otras mix, podríamos decir, como esta, donde se comparte agenda, se hace lobby y se piensan estrategias que luego se aplican en campañas de sensibilización, podemos decir, o campañas de opinión pública en distintos países. Ponía el ejemplo de a mis hijos no los tocas, con mis hijos no te metas, aquello sobre la educación sexual, por ejemplo, eso se aplicó con el mismo molde, los mismos colores, celeste y rosado, los mismos, el nene y la nena. Esa misma campaña se aplicó en toda América Latina. Claro. Y así vienen otras campañas, otros conceptos. Este elenco que viene a hacer la derecha FES anda haciendo otros tablados en América Latina, sí, digamos, por decirlo de manera. Escala multinacional. Anda de gira, y ellos vienen capacitando para la batalla cultural. Por ende, hay una confluencia al menos de agenda ideológica, que trasciende lo religioso, y hay ciertas redes internacionales que los articulan y los reúnen. Gracias, Nico. Gracias. Muchas gracias, qué interesante. Bien, la seguimos en cualquier momento contigo, como siempre, sos un abonado. Nos vamos a la sola hasta el domingo que viene. Nos vamos. Y se está viniendo ya el profe Piñerúa con sus ideas cruzadas para variar. Sí, ¿y qué más? Y ¿Qué viene después? Después repetición de conexiones a las 23. Todo eso en el domingo noche TV Ciudad. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar en una semana nomás. Que descansen.